Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días, le damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sesión 3, Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, mediante la metodología del árbol de causas. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días. Nos alegra mucho contar con tu presencia y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana, ya hoy martes 20 de mayo, siendo las 8:04 de la mañana. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra sesión 3 en esta comunidad tan interesante de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Bueno, recuerden que estamos en directo y cualquier inquietud, duda, comentario que quieran hacerlos, los estoy leyendo directamente en el panel de preguntas. Bienvenidos, ya somos 261 asistentes y bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. Claro que sí, ingeniera. Damos inicio con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al comenzar y otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa y mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, comenzamos con nuestra primera pregunta. La metodología árbol de causas permite determinar un causas del accidente, perdón, B, responsables del accidente. Voy saludando por aquí, Jairo Hernán Collazos. Hola, el más juicioso y el más cumplido de todos nuestros asistentes. Jairo Hernán, bienvenido como siempre. Edilberto también nos saluda, buenos días. Ivonne Yadira también nos saluda. Muchas gracias por estar todos ustedes. John Alberto Chinchilla también nos saluda.
¿Cómo nos fue? Estoy que no nos han dado. Ah, bueno. La pregunta número A, tenemos 132 respuestas con un 97% y la pregunta B, responsables del accidente con 4 respuestas con un 3%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La metodología árbol de causas se basa en A, hechos probables, B, hechos probados. Bueno, nos saluda Janer Alexis Barrero, buenos días, Hernando Colina, Leider Vidal, José Albeiro Aguirre, Luisa Fernanda Cárdenas, Richard Caicedo, Paola Andrea Gaitán, Nancy Bermúdez. Desde Tunja nos saluda Nancy. Qué bueno saludarlos a todos, ya somos 324 asistentes, bienvenidos. Listo, tenemos con la pregunta A, hechos probables, 84 respuestas con un 59%. Pregunta B, respuesta B, hechos probados con un 59 respuestas, 41%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La metodología árbol de causas se concentra en A, evidencias, B, procedimientos. Sandra Milena Martínez nos contesta, Sandrita, no contestes en el chat, sino en el panel de tu computadora, ahí te aparece, o de tu celular, te aparece para que des respuesta. Acá en el chat, pues no te cuenta, no te tabula la respuesta. Bueno, Lucía Hurtado nos dice buenos días. Sandra Milena Martínez, Sandrita, en el panel, no en el chat de preguntas, ahí puedes contestar en el panel, te aparece como una pantalla emergente, ahí puedes darle clic en la respuesta que tú consideres, ¿ok? Listo, la pregunta A, evidencias, tenemos un 75% con 176 respuestas y la pregunta B, procedimientos, tenemos 59 respuestas con un 25%. Continuando así, te doy paso, ingeniera, para que continúes con nuestra acción educativa. Vale, muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Ya somos 359 asistentes. Veo que este tema de las metodologías los aboca muchísimo y bueno, me encanta porque pues es un tema bastante interesante que vamos a hacer el día de hoy con análisis de 2 casos que vamos a tener en el contexto de la investigación y la idea es hacer en directo con ustedes ahí el análisis de la investigación como tal. Vamos a definir criterios prácticos para usar esta metodología, validar qué marco legal hay en cuanto a temas metodológicos y vamos a estructurar una investigación bajo la metodología de árbol de causas como tal, ¿ok? Entonces, arranquemos, digamos que aquí le voy a dejar un resumen de lo que ya vimos en la conferencia, en la sesión 1, que era todo el tema de marco legal. Les voy a dejar acá un brochazo muy rápido por el tema de tiempo, pero ahí les dejo unas memorias para que ustedes puedan analizar este tema teórico que les dejo. Recuerden que la resolución 1401 es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y es importante que tengan en cuenta que la obligación legal de lo que implica una investigación es para incidentes y accidentes. Tenemos muchos hallazgos, sobre todo en los proyectos de construcción, donde es el sector en el que mejor me desempeño, en el que me muevo allá hace 22 años. Es el tema de que hay un accidente, investigación, digamos que son muy juiciosos, somos muy juiciosos con el escenario, pero los incidentes no los estamos investigando. Lo dejamos como pasar, pues un incidente, no pasó nada, sigamos derecho. No, la norma nos obliga a investigar tanto incidentes como accidentes. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes un reporte en tus indicadores o en tus índices de accidentalidad de 5 incidentes, pues debes tener 5 investigaciones de esos 5 incidentes, porque la norma te obliga a hacerlo. Y pues esto le aplica a todas las empresas, empleadores públicos, privados, independientemente del esquema de contratación. Es que es por prestación de servicios, es que es un outsourcing, es que es una cooperativa, es que es un amigo. Cero. Nos aplica absolutamente a todos la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y hay una ley que es la 1562 del 2012, de la cual acogemos del artículo 3 la definición de accidente de trabajo. No se coge la de la 1401, sino la de la ley 1562, que es la que está vigente, y vamos a recordar. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Y aquí hay varios contextos que deja la normativa respecto al accidente.
Si estoy en horas, digamos, cumpliendo órdenes del empleador bajo o fuera aún del lugar de trabajo, del horario de trabajo, si me estoy trasladando con un transporte que suministra la empresa durante la acción sindical y durante eventos deportivos o culturales en representación de la empresa. Serían accidente de trabajo como tal. Esto deja muchas dudas a veces con el tema de, es que si yo iba en mi moto para la oficina, no sé qué, frescos, me pueden preguntar por el panel que yo aquí les voy a ir contestando poco a poco como tal. Veo que me están haciendo muchas preguntas desde las memorias. Ojo, recuerden que ustedes después de que terminemos esta conferencia, 1 o 2 semanas después, nuestro equipo muy juicioso sube a Posipedia toda la información y de Posipedia pueden buscar la conferencia Árbol de Causas, Erika Serrano, investigación de accidentes, como ustedes lo tengan en el radar, y ahí descargan la información que es esta presentación con las memorias adjuntas para que ustedes puedan tener acceso a la misma, ¿ok? Ahora, volvemos a la 1401 con incidente de trabajo que está asociado a suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente. O sea, el casi me caigo, el casi me pego. Es el casi, como el casi algo. En ese orden de ideas, es importante que tengan en cuenta que el incidente no se materializa como un accidente, pero pudo ser, por lo tanto hay que investigarlo. ¿Cuál es el objeto o el trasfondo de la investigación de un incidente? Pues que no se nos vuelva accidente, porque pues si lo dejamos pasar, la persona que se resbala, que casi se cae siempre pasando por el mismo escalón, pues en algún momento no va a ser un casi, sino que va a ser un accidente y vamos a tener pues un evento que lamentar en este escenario. Y accidente grave, bajo la condición actual, hay unas modificaciones actuales que se están, digamos, como materializando en el proceso de definición de accidente y todo este rollo, pero pues por ahora vámonos con esta, que habla de una consecuencia como amputación, fracturas de huesos largos, lesiones oculares que comprometan la agudeza visual, capacidad auditiva, etcétera. Quemaduras en segundo y tercer grado, vamos a tener una investigación de accidente con relación a este tema de quemaduras y de alguna manera u otra que tenga que ver con traumas craneoencefálicos como tal. Eso de alguna manera u otra estamos asociados a un accidente grave, ¿ok? Tenemos este registro fotográfico. Entonces, el señor va caminando, chum, 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 por la excavación, por un bordecito que le dejaron, y el señor se cae sentado, no se cae a la excavación. Si se cayera a la excavación, ¿qué sería? ¿Incidente o accidente? Si cae sentado, ¿es incidente o accidente? Los leo acá en el panel de preguntas. Lo voy a dejar ahí como para irlo desarrollando en el ejercicio del pensamiento que tengamos ahorita y al final lo vamos a resolver. Entonces, el señor va caminando, se cae en la excavación, dentro de la excavación, sería incidente o accidente. Y si se cae sentado ahí y no se fue a la excavación, sino que se sentó, se cayó sentado, ay, chica, me pegué, me levanté, me sacudí y seguí caminando. ¿Sería incidente o sería accidente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que nos atañe en el ejercicio de la resolución 1401 o el enfoque? Es una investigación de incidentes o accidentes de trabajo. Y el enfoque de la investigación de cualquier metodología, incluyendo árbol de causas, que es la que vamos a ver hoy, es encontrar la causa, no el culpable, sino la causa. Puede ser una causa básica o una causa inmediata. Asociado a la causa inmediata es como el momento. ¿Por qué se cayó? Ah, porque había agua en el piso. Ok, pero ¿cuál es la causa básica? Lo que viene de fondo. ¿Por qué estaba ese charco de agua ahí? No, está ahí una gotera y esa gotera cuando llueve genera ese charco. Entonces ahí tenemos una condición locativa que no se ha atendido y esa sería una causa básica como tal. Entonces para que lo tengamos en el radar. Roberto Carlos me dice, sentado, incidente. Dentro de la excavación, accidente. Elkin Leonardo me dice, si cae sentado, incidente. Si cae en la excavación, accidente. Muy bien. Jenny Milena, si mañana le duele, fue un accidente tan bonita. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Qué chévere. Kelly Joana Rojas, buenos días. Si no genera incapacidad, se puede continuar sin ninguna novedad. Bueno, muchas gracias por sus respuestas en el ejercicio que nosotros tenemos, pero bueno, ya que veo que estamos respondiendo, analicemos. Esto es un tema muy subjetivo desde la interpretación normativa. ¿Por qué? Porque el suceso repentino, entonces vamos a analizar el concepto de accidente de trabajo. El señor va caminando por el borde, como lo ven ustedes ahí, el señor de casco blanco con su chaqueta roja. Entonces, suceso repentino, va caminando, se cayó, independientemente que sea en la excavación o que sea sentado, se cayó, o sea, suceso repentino. Que sobrevenga el trabajador por causa o por ocasión, aquí tenemos una condición de trabajo, perfecto. Que genere perturbación funcional, una lesión orgánica o psiquiátrica como tal, y
de una manera u otra vamos a analizar ese contexto. Entonces me están diciendo, no, es que si cae sentado es un incidente. Ojo, y si se cayó sentado, no le pasó nada y a los 3 días le empieza a doler, como decía nuestra compañera, yo no puedo determinar qué tan severa puede ser una lesión porque no estoy viendo. Si hay una fractura abierta o un hematoma, yo lo estoy viendo, tuvo un accidente, ¿verdad? Se pegó en el coxis y tiene un morado, entonces accidente, tiene un hematoma, perdón, es un accidente. Ojo, es importante que ustedes tengan muy claro el tema de incidente o accidente. ¿Por qué? Porque la perturbación funcional puede ser posterior al evento que haya acaecido. O puede quedar una lesión orgánica que ustedes no están viendo, que no se detecta y como no se ve, lo manejan como incidente. En mi concepto, yo, Erika Serrano, como experta, ¿yo qué es lo que hago con todo el escenario de mis proyectos? Yo reporto el incidente como tal, porque acuérdense que el reporte es una presunción de accidente. Lo reporto y hace seguimiento, ya la ARL determinará, oiga, esto no fue un accidente, fue un incidente como tal. Vamos a dejar de los 10 reportes que usted hizo en el mes, 5 son accidentes, los otros no fueron accidentes. Esa puede ser una opción. La otra opción es que ustedes tengan muy clarificado, no, es que si se cae, me estoy inventando, de 50 centímetros, entonces sí es incidente, y si se cae de 1 metro, entonces es accidente. Eso es muy importante que lo tengan claro y no voy a cuestionar si está bien o está mal. Vuelvo y digo, aquí la idea es que estamos para construir entre todos. ¿Por qué? Porque es que él se pudo caer sentado, pero él puede tener una lesión anterior en la zona del coxis o la cadera que se va a agravar por esa lesión o ese incidente o accidente que estamos analizando. Entonces, yo no sé a futuro qué pueda pasar. Erika, pero entonces reporto, entonces me van a disparar los índices de accidentalidad. Ojo, puede que tengas una frecuencia disparada, pero la severidad no como tal. Y vuelvo y digo, tú puedes reportar todos los eventos que consideres desde tu criterio, pero será la ARL a través de la incapacidad, del análisis médico, de todo el contexto, si determina si es accidente o incidente como tal. Entonces, no estoy diciendo con esto ahora, empiezan a reportar, el señor guiñó el ojo, entonces reporte, es que el señor le rascó el ojo, entonces reporte. Ojo, deben tener un criterio para poder determinar qué reportan y qué no, qué es incidente y qué es accidente. Entonces, pueden tomar el ejemplo, en el caso mío, si el señor cae sentado, ahí cayó sentado, para mí, yo lo reporto como tal, hago la investigación y todo, ya la ARL me determinará, no fue accidente, fue incidente de trabajo, pero voy adelante del reporte y no hago un reporte extemporáneo cuando el señor a los 4 días me diga, ay, es que yo hace 4 días me caí, no dije porque no le paré bolas, pero mire que aquí tengo un dolor que no se me quita, va al médico, fisura de coxis. Entonces hago un reporte extemporáneo. Entonces, de alguna manera yo prefiero ir como antes y no después, pero es criterio de ustedes como tal. ¿Listo? Entonces, aquí está como el ejercicio de lo que acabamos de hablar. Muchas gracias por su buena participación. Dentro de la 1401 hay un punto que es el punto 3, que habla de adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, dentro de esas obligaciones, tengo que adoptar una metodología y para hacer una investigación debo tener un equipo investigador, que también es una obligación. El aportante deberá conformar un equipo de investigación para todos los incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, si yo tengo incidente o accidente, tengo que tener mínimo 3 personas en la investigación. ¿Cuáles son? Bajo el marco normativo. El jefe inmediato del trabajador, un representante del COPAS y el representante o el responsable, perdón, del sistema de gestión en seguridad en salud en el trabajo. Claro, los testigos, el mismo trabajador accidentado, claro, son personas que deben participar, está bien, pero bajo el marco normativo es obligación que en caso de un incidente o accidente que no sea considerado grave, deben estar mínimo estas 3 personas, o sea que deben estar estas 3 firmas en el formato. Ahora, si el accidente es grave o mortal, deben participar 2 actores más. 1, profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo, y 2, el encargado de diseños, normas, procesos y mantenimiento. Ojo, en la investigación de un accidente grave o mortal, la norma solo me permite profesional con licencia, no me permite técnico, tecnólogo, profesional con licencia. Entonces, es claro que si yo tengo un accidente grave o mortal, debo tener mínimo 5 personas en la investigación. Ahora, Erika, ¿deben ir 5 firmas? Ojo, deben ir 5 firmas mínimo, pero también en el artículo 3 establece que todos los incidentes y accidentes deben ser firmados por el representante legal. Entonces, de alguna manera u otra, si nos vamos a punto numérico matemático, bajo el esquema normativo de un accidente grave o mortal deben haber 6 firmas. El jefe, el COPAS, el del sistema de gestión, el profesional, el encargado de diseño y el representante legal. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto.
Ahora, ¿qué pasa si el trabajador está, digamos que no tiene un contrato, es una OPS, un trabajador en misión, bueno, todas estas figuras contractuales diferentes a un contrato laboral establecido? Igual se debe hacer la investigación del accidente, se debe cumplir tal cual la resolución 1401 y se seguirá el mismo procedimiento como tal, las partes involucradas. Entonces, por ejemplo, yo contraté al señor Pepito Pérez para que Pepito Pérez me hiciera una limpieza y mantenimiento de fachadas aquí en la propiedad horizontal. ¿Quiénes deben participar en la investigación? Pues la empresa de Pepito Pérez o ese contratista y la propiedad horizontal como tal debe participar dentro del esquema de la investigación. Línea de tiempo, esto ya lo habíamos visto, pero lo quiero recordar como tal. Entonces, por acá hay una pregunta de Claudia Milena. En las empresas pequeñas donde el encargado de SST es el mismo vigía, ven, abro un poquito tu pregunta, es que tenemos las 6 firmas, pero básicamente somos 3 personas, espérame. Claudia Milena me dice, es que tenemos las 6 firmas, pero básicamente somos 3 personas distintas las que figuran en el formato de investigación. Ok, ¿qué es lo que pasa en esas empresas pequeñas donde no hay 10 personas ni 5, sino que el de SST es el mismo vigía y es el mismo COPAS y es el mismo no sé qué? Perfecto, no hay rollo, porque la norma no te dice que tienes que contratar a esas personas para hacer la investigación, tú debes conformar tu equipo investigador. En este caso, pues en la firma, vamos a suponer tú, Claudia Milena, eres la representante del COPAS y la responsable del sistema de gestión. Ojo con eso, porque se supone que el COPAS es un ente de vigilancia y control o de apoyo y supervisión al sistema de gestión. Y si tú eres tú con tú, no puedes ser juez y parte, ¿sí? Si eres el responsable del sistema y además eres del COPAS, pues ahí tienes como un conflicto de intereses como tal, porque el sistema de gestión, el responsable le rinde cuentas al COPAS. Entonces se vuelve como un tema ahí, pero digamos que puede darse en este tipo de empresas pequeñas. Somos 3, el gerente, la de salud ocupacional, la SST y la administrativa, me estoy inventando. Entonces, pues fungimos con cargos iguales o fusionamos cargos, pues lo dejan establecido en el formato para que quede como responsable del COPAS, firmas tú, responsable del sistema, firmas tú, digamos, de alguna manera, pero siempre deben estar establecidos los esquemas firmados como tal. Y si el responsable del SST tiene licencia, también firma 2 veces, dice Kelly Joana, el responsable del sistema de gestión. Ok, en el caso de un accidente grave, por ejemplo, creo que es la pregunta que me estás haciendo, que es el profesional con licencia y responsable. Claro, si tú eres el responsable del sistema de gestión, eres profesional con licencia, pues tú puedes firmar en las 2 firmas como tal, no hay ningún inconveniente. No significa que tengo que contratar un especialista aparte, si yo ya soy especialista o profesional, firmo yo como tal. ¿Listo? Línea de tiempo, tengo el accidente, la investigación se hace, el tiempo que tengo es 15 días para reportarle a la ARL. La ARL emite concepto en 15 días hábiles. Si ese accidente grave o mortal, se le reporta al ministerio de días hábiles siguientes. Ahora, Erika, qué pena que un vecino le dio por taladrar. Entonces, ¿qué pasa con la investigación mía hacia la ARL? Ahí en la resolución dice 15 días, pero no dice si son hábiles o calendario. Y, de acuerdo al Código General de Procesos, si no está especificado qué tipo de días son, se considerarían hábiles. O sea que bajo el marco normativo de la 1401 y el Código General de Procesos, yo tengo 15 días hábiles para entregar la investigación a la ARL. Ahora, muchos me dicen, no, Erika, es que mi ARL me exigen los 15 días calendario. Lo que pasa es que hay un decreto que es el 1530 que está compilado en el 1072 que habla del accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte. Cuando hay muerte, sí especifica que son 15 días calendario siguiente a la ocurrencia de la muerte que se debe entregar la investigación. Pero si vamos al marco normativo, solo cuando tengo un muerto, tengo 15 días calendario para entregar la investigación, pero bajo la 1401, como no especifica si son hábiles o calendarios, un accidente diferente a mortal, yo tendría 15 días hábiles bajo el Código General de Procesos. No, Erika, qué enredo. Yo prefiero dejar 15 días calendario para todo. Perfecto. Siempre por debajo de la norma, siempre por encima de la norma, no por debajo. Ahora, puede pasar que tuve el accidente y me colgué en tiempo y me dieron los 15 días calendario y entonces me pego de que son hábiles. Entonces, cuando me conviene hábiles, cuando no me conviene calendario. Déjenlo establecido en su procedimiento y en su estándar y con base en eso lo cumplen y lo legalizan. Lo importante es siempre irnos con el que es más exigente. En este caso, pues nos habla de 15 días calendario. Pero vuelvo y digo, bajo el marco normativo de un accidente que no sea mortal, puedo tener 15 días hábiles como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, pasado este brochazo, este resumen que tenemos el día de hoy, entonces hablamos de metodología. ¿Cuál es el enfoque de cualquier metodología, incluyendo árbol de causas?
concentrarse en el accidente, no en los efectos de la investigación. No es que si yo digo la verdad me van a echar, es que si yo digo que mi compañero lo van a echar, es que me van a sancionar porque yo dije. Ojo, la investigación del accidente es un elemento fundamental porque va a determinar las causas de un accidente para evitar un accidente futuro, para evitar una muerte futura o, en el caso de una demanda, un proceso jurídico, es un elemento probatorio. Entonces, lo que se diga en ese documento, pues se considera un documento como elemento probatorio. Entonces, si uno dice lo que no es, entonces puede considerarse falsedad en documento privado, si es una empresa privada, o falsedad en documento público. En este caso, uno podría, vuelvo y digo, no soy abogada, pero de la experiencia que tengo, si la investigación del accidente la reporto al Ministerio de Trabajo, a la ARL y a la ARL al Ministerio, el Ministerio como tal es una entidad pública, entonces el documento que está ahí se consideraría como un documento público. Entonces, ojo con mentir en un documento público o privado, porque pues obviamente el análisis debe ser muy asociado, apegado a la verdad. El responsable, no se deben buscar responsables, sino las causas. Y con respecto a los hechos, fíjense que ahí en la pregunta 2 teníamos casi un 50-50 en hechos probables y en hechos probados. Las metodologías de investigación de accidentes deben basarse en hechos probados. Porque es que probablemente él venía tomado, es que de pronto él estaba trasnochado, es que de pronto él estaba deprimido. No, no es de pronto, es un hecho probado. Él estaba bajo efectos del alcohol, aquí está la prueba. Él estaba, no había dormido, me estoy inventando, no había dormido y estaba trasnochado. Aquí está la prueba, aquí está él en el Instagram con la foto allá en sus redes sociales, rumbeando anoche hasta las 3 de la mañana, me estoy inventando. Hechos probados, no hechos probables. Y la reconstrucción del accidente se recomienda hacerla en el lugar de los hechos. Entonces, pararse donde se paró el señor, si se puso a la derecha, si se puso a la izquierda, si miró para arriba, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo. La idea es recrear todo lo mejor posible porque eso nos da una mejor visual del panorama al que tenemos que investigar. ¿Listo? Ahora, ¿recuerdan la obligación del numeral 3 de la 1401? Ok, dice que el aportante podrá utilizar la metodología de investigación de accidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades, requerimientos, de acuerdo con su actividad económica, desarrollo técnico, tecnológico, etcétera, etcétera. O sea, no me obliga ni la 1072 ni la 1401, use la metodología árbol de causas, use la metodología de los 5 porqués, no me obliga. Me dice, adopte una metodología. De hecho, si nosotros vemos, dice, el aportante podrá. Cuando hablamos en derecho de podrá o deberá, el debe es una obligación, el podrá es una sugerencia, ¿ok? Pero como está reglamentado que todas las accidentes e incidentes se deben reportar e investigar, pues es una obligación como tal para que no se me vayan a confundir con el escenario. Listo, entremos a árbol de causas como tal. Entonces, básicamente es un diagrama donde arriba, en la copa del árbol, fue el evento, el accidente, lo que pasó, y en la raíz del árbol estarían las causas analizadas como tal, y ya en su tronco, pues los problemas principales, o sea, digamos como por qué se generó ese accidente, por qué se dio, etcétera, para poder analizar las causas como tal. ¿Ok? Ustedes, Claudia, qué pena, me confirman, me están escuchando bien, es que tengo a alguien taladrando acá en el condominio y no me deja escuchar bien. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, ingeniera, sí te estamos escuchando bien. Perfecto. Entonces, voy a presentarles hoy dos escenarios que yo utilizo. Puede ser una lluvia de ideas, que es donde de hecho, las investigaciones de accidentes, cualquier metodología, lo ideal es hacer una lluvia de ideas con un equipo interdisciplinario. Las personas que participan en la investigación que les mostraba anteriormente, que el representante del COPAS, que el sistema de gestión, que bla, 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 pero también deben estar los trabajadores, el accidentado, el testigo, etcétera, porque es muy importante tener entre más análisis tengamos, más conceptos tengamos, pues mucho más fácil vamos a llegar a las causas. Entonces, bajo ese contexto, sugiero que todo sea una lluvia de ideas. Entonces, aquí, gracias, Hanner, me dices que sí me escuchan bien. Muchas gracias, mis niños, qué bueno. Dice Catherine García, y si soy responsable del sistema, pero no tengo licencia, ¿puedo firmar? Ojo, bueno, no voy a mencionar el nombre para evitarte inconvenientes, pero nuestra participante me dice, yo soy la responsable del sistema, pero no tengo licencia. Ojo, que bajo el marco normativo, las personas responsables del sistema de gestión deben tener licencia, sean técnicos, tecnólogos o profesionales, bajo lo que establece la 0312, artículo 3, artículo 9 y artículo 16 en cuanto a los niveles de riesgo o número de personas. Entonces, sí se debe tener licencia para ser responsable del sistema de gestión y sí se debe tener licencia como profesional
o profesional especialista, porque tú puedes ser profesional en, por ejemplo, yo soy ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Yo puedo firmar una investigación de accidente de trabajo grave o mortal, pero si eres técnico tecnólogo con licencia, bajo lo que dice la 1401, no puedes firmar el accidente como responsable, puedes apoyar, y de hecho tu licencia lo dice, apoyar investigaciones, procesos de investigación de accidentes, pero responder o firmar no lo puedes hacer, entonces ojo con eso, mi niña. ¿Qué norma rige los firmantes o el equipo investigador? La resolución 1401 te establece cuál es el equipo investigador que debe estar ahí. ¿Listo? Ok, entonces retomemos. Entonces, lluvia de ideas. Aquí les voy a poner un árbol de causas. Fíjense que en la parte de arriba está como la copa del árbol, luego en la parte central está como todos los problemas que causaron ese accidente de arriba, y abajo estaría en la raíz, estaría la causa básica o la causa raíz del elemento, que es en últimas. Es importante analizar, bueno, Erika, y si finalmente yo voy a hacer control sobre las causas más importantes son las básicas, entonces ¿para qué analizo inmediatas? Ojo, porque tenemos que hacer acciones correctivas y acciones preventivas, en ese orden de ideas. Yo tengo que, volvamos al ejemplo, tengo el charco de agua acá y la señora del aseo pasó, se resbaló, entonces tengo una causa inmediata, pues voy y trapeo y ya dice control del riesgo, ¿verdad? Pero si no controlo la gotera, que es la que me genera el charco de agua, pues voy a tener que estar trapeando cada rato el charco de agua, entonces mi causa inmediata se me vuelve recurrente, mientras que la causa básica no se quite, la causa inmediata va a seguir existiendo. Entonces, de alguna manera, la causa básica es como la causa raíz, por eso el árbol de causas está asociado a la raíz, la causa básica, y es la que yo debo atacar sin decir que no debo controlar las inmediatas. Entonces, seco el piso para que no se caiga más nadie, mientras reparo la gotera, que sería mi causa básica. Entonces, aquí tengo un escenario, voy a mostrarles este video un momento. Acá lo tengo abierto, ok, vamos a ver el video. Entonces, en una obra de construcción, tengo un trabajador arriba en el andamio, están trabajando y empiezan a mover el andamio con el trabajador arriba. Hay una dilatación en el piso, el andamio se frena con la dilatación, se voltea el andamio, cae el trabajador y el andamio le cae encima, generándole una paraplegia, cuadriplegia al trabajador. Entonces, aquí tengo una condición de accidente de trabajo, un evento de accidente de trabajo, en este caso grave. Vamos a analizarlo desde el árbol de causas. Entonces, bajo el árbol de causas, ¿qué tengo que hacer? De alguna manera, lo que hace el escenario de las metodologías, la mayoría, todas, su esencia es qué fue lo que pasó, o sea, hacerse una pregunta y responder la pregunta. ¿Por qué se cayó el trabajador? Por tal cosa. ¿Por qué tal cosa? Por esta otra. Y así de alguna manera, entonces, Erika, entonces me estás diciendo que los 5 porqués hacen parte del árbol de causas. Ojo, lo que pasa es que, vuelvo y digo, son metodologías diferentes, pero conllevan al mismo concepto, y es analizar o identificar la causa básica como tal. Entonces, en el caso del árbol de causas, que es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó o qué tendría que pasar para que el trabajador tuviera paraplegia? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es que el trabajador se cayera al andamio. Ok, ¿por qué se ocurre o por qué ocurre este tema acá? Porque el andamio estaba a 6 metros, el trabajador estaba a 6 metros de altura. Ok, luego pregunto, ¿por qué se cae el trabajador del andamio? Porque los trabajadores mueven el andamio con el trabajador arriba. ¿Por qué? Porque se frena el andamio con la dilatación del piso. ¿Por qué? Bueno, si ocurrió algo más. De pronto no lo quiero asociar a los porqués porque van a pensar que es la metodología 5 porqués, pero digan que aquí lo que hay que hacer es una pregunta, una respuesta, y a esa respuesta le hago otra pregunta y le doy respuesta, y a esa respuesta otra pregunta, y así funcionaría la estructura de las metodologías de investigación de accidentes de trabajo como tal. Entonces, bajo ese escenario, voy paso a paso analizando las preguntas hasta que yo de alguna manera digo, ¿qué más pasó? Hasta que ya no encuentre como una respuesta como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, en la punto 8 dice, ¿qué tuvo que ocurrir para que ellos movieran el andamio? Entonces, una respuesta es, no había supervisión durante el trabajo. Aquí quiero hacer un paréntesis. La mayoría de investigaciones de accidente, por no decir un porcentaje, pero hablando de un 70% de las investigaciones de accidente, siempre la culpa está asociada a que no estaba el CISO, a que no estaba el de salud ocupacional o el de seguridad y salud en el trabajo. Es que no había CISO, entonces por eso nos accidentamos. Ojo, tenemos que cambiar un poquito ese chip, porque es que yo como trabajador o como empresa no tengo que esperar un policía ahí para yo cumplir con la norma, ¿cierto? Entonces, yo no debo trasladar a mi compañero porque el procedimiento me dice que no se debe trasladar los andamios con la persona arriba. Tiene que haber un CISO ahí para, no se suban ahí, no se bajen de ahí, no muevan así. Ojo, debe ser un tema como de contexto. Entonces,
Esto pudo haber sido una causa como tal, pero estaría más asociada a una causa inmediata, el que no hubiera supervisión, porque si el supervisor estaba, hey, pare, no lo muevan así, listo. Pero la causa básica está más asociada a una interiorización del riesgo de parte de los trabajadores, a una concientización y a un proceso de prueba y error en el ejercicio. Oiga, es que hasta que no se caiga alguien y no se mate, entonces no vamos a hacer caso con el ejercicio, pilas con eso. Entonces, una causa inmediata puede ser la supervisión, liderazgo deficiente como tal, pero una causa básica estaría asociada a por qué los trabajadores no actúan en función de su promoción y prevención de salud sin que tengan a una persona que lo tenga como policía o como supervisor, ¿ok? Listo, y bajo ese contexto entonces empezamos. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó? Etcétera. Le voy dando la respuesta. Dentro del ejercicio voy preguntando, voy respondiendo y a la respuesta de alguna manera me va dando en esa lluvia de ideas las causas que yo necesito. Esto bajo lo que les digo, lluvia de ideas y en el escenario. Muchas veces nos podemos enredar con el ejercicio porque no sabemos, y lo digo con mucho cariño, no sé qué aportar. Que si lluvia de ideas, pero ¿qué digo? No importa, digan lo que tengan que decir, vayan diciendo que en esa lluvia de ideas se van aterrizando y se van organizando los contextos. Miren, por ejemplo, aquí en el numeral 11 de la pregunta, ¿por qué no hubo supervisión? La respuesta dice, fallas en cuanto a la supervisión en trabajo en alturas. Entonces, de alguna manera u otra, estamos encontrando una causa, pero hay algo más allá. O sea, el hecho de que no haya una persona ahí para, se pueden mover o no se pueden mover, pues no significa que haya habido o no habido un accidente. ¿Por qué? Si el supervisor hubiese estado ahí, listo, los trabajadores se bajan, mueven el andamio y no hay ese accidente. Pero apenas él se voltee y se vaya, entonces eso es más rápido con el trabajador arriba lo corro. Entonces es un tema que va más allá de la supervisión. Obviamente es una causa, pero vamos más allá de la supervisión. Y fíjense en algo tan importante dentro de la investigación que se hacía en este accidente es que no hay un procedimiento para el traslado de andamios. Ay, Erika, pero es que procedimiento para todo. Procedimiento para caminar, procedimiento para subir, procedimiento para bajar. Voy a ser muy clara con esto. Sí, a mí también me parece hartísimo la mano de procedimientos que a veces nos piden las interventorías o que a veces tenemos que hacer. Pero es que a veces el procedimiento, o a veces no, la mayoría de los casos, los procedimientos, formatos y documentos salen del análisis de la investigación de accidentes de trabajo. Entonces, si yo no tengo un procedimiento que me diga cómo hacer la subida y bajada o traslado del andamio, pues obviamente la gente lo hace como lo conozca, como lo sepa, como lo haya hecho en otro lado y no se estandariza en un procedimiento. ¿Cuál es mi sugerencia? No se enreden con los procedimientos, es que es el procedimiento objetivo, meta, indicador y 50.000 hojas y la historia de la compañía. No, un procedimiento puede ser un paso a paso, como más o menos lo que hacemos en una ATS, que fue una conferencia que ya vimos en la comunidad pasada, cómo hacer una ATS. Una ATS nos puede servir mucho para hacer un procedimiento que tenga que ver con algo práctico y dinámico para enfocarnos en como tal en el control del riesgo, no en la estructura del procedimiento como si fuéramos a hacer un mantenimiento de maquinaria y equipos como tal. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Muchas veces las análisis de causas están supeditadas a que, pero es que si la causa es que me falta un procedimiento, me van a poner a hacer el procedimiento. Mejor digamos que era que el trabajador le faltaba capacitación. Doy la capacitación y cierro el caso. Ojo, hay que ser muy objetivos con el escenario porque pues obviamente estaríamos atacando una causa que no es o que es básica, pero no estaríamos atacando, perdón, una causa inmediata y no una causa básica como tal. ¿Listo? Dentro del contexto, al final de todo el escenario que les estábamos planteando, hay una causa dentro del ejercicio o el análisis de causas a las que llegamos y es deficiencia en el programa de capacitación y entrenamiento, específicamente en trabajo en alturas con andamios. O sea, no había una capacitación, una socialización, una inducción, una reinducción a los trabajadores frente a la operación y traslado de los andamios como tal. Fíjense que es algo muy específico y por eso en el análisis de peligros, en la identificación de peligros y riesgos debe hacerse por tarea. Porque si yo digo trabajo en alturas como tal, perfecto, hago la identificación de peligros, pero cuando voy a hacer mi ATS, que es mi análisis de trabajo seguro, divido esa tarea en pasos o en subtareas, porque fíjense que trasladar un andamio es un paso de una tarea que es trabajo en alturas. Y fíjense que el accidente de alguna manera no se dio con él trabajando en alturas. Se dio con él sentado en el andamio mientras lo trasladaban. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia en el análisis de riesgos y es muy importante llegar al detalle. Por eso, este tipo de metodologías permiten llegar a esa minucia que en la matriz de peligros a veces no llegamos porque utilizamos una metodología que es la GTC 45, que es un estándar, digamos, como muy aplicado, y esta metodología llegamos hasta la tarea. Está bien.
como tal, y no estoy diciendo que esté mal, solo que es importante llegar un poco más allá y eso lo podemos hacer con los ATS en este caso o con las investigaciones de accidentes de trabajo, nos permite llegar a ese punto que no vemos desde la matriz como tal. Erika, entonces ahora matriz, ATS, procedimiento, investigación, todo hace parte del contexto de promoción y prevención. Entonces, yo tengo que tener mi matriz muy bien identificada, muy bien organizada, muy bien estructurada. También se recomienda hacer los ATS por los pasos de cada tarea como tal y de esos ATS generar, obviamente, los procedimientos y documentos que correspondan dentro de los controles que ustedes establezcan en su matriz de peligros, eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos, CPP, etc. Pero es importante que en la investigación de accidente de trabajo a veces salen cosas que no vemos en la matriz y lastimosamente, como lo hemos dicho, lo aprendí yo en una mina muy famosa en Montelíbano que trabajé hace algunos años, es los procedimientos y las normas se escriben sobre la sangre de las personas que se han accidentado o que se han muerto. Entonces no echemos esto en vano, la investigación de accidentes de trabajo es fundamental, por eso es tan importante también los incidentes como tal. Bajo la misma metodología pueden utilizar árbol de causas para incidentes y para accidentes, no tienen que tener una para incidentes, otra para accidentes, la misma estructura metodológica les funciona. Entonces, con este que les estaba mostrando era como un teórico de un barrido muy interesante que les quedan las memorias. Vamos a hacer el ejercicio con un caso específico que lo vamos a hacer entre todos. Resulta que, Erika, a mí se me complica un poco el tema de la lluvia de ideas porque es que no se me ocurren las ideas. Es cierto, a veces nos bloqueamos y, madre, estamos enredados con esta vaina, no pienso, no veo más allá. Por eso la frase siempre que utilizamos es ver más allá de lo evidente. A veces no lo vemos, estamos en la nariz ahí con la medida de la situación y no la vemos porque estamos bloqueados en otro contexto y suele suceder. Entonces, yo he recomendado hace algunos años utilizar la NTC 3701, que de alguna manera u otra nos da como información para alimentar esa lluvia de ideas. Alguna vez alguien me decía en una forma de debate que me parece interesante, Erika, es que la NTC 3701 está derogada, no está vigente, no funciona y no es una metodología de investigación de accidente. Claro. Insisto, la NTC 3701 dentro de dos contextos que me han cuestionado y que quiero, digamos, como reiterar en el buen sentido de que ustedes tengan un mejor panorama es, aunque la guía técnica o la norma técnica no esté vigente o no se produzca ya o no se esté comercializando por la entidad que la comercializa, no significa que no sea una herramienta o una guía que nos pueda ayudar, ¿sí? Por ejemplo, la NTC 4116 para tareas críticas tampoco estaría vigente como tal, pero funciona como una estrategia para poder hacer análisis de tareas críticas y hacer los ATS. En este caso, la NTC 3701 desde el 2022 creo que ya no está, digamos, como en circulación como tal, pero es una herramienta que funciona y de hecho, si ustedes entran a lista, los que pertenecemos a Positiva, cuando van a hacer la investigación de accidentes de trabajo, ahí te salen todas las causas de la 3701 y en los formatos, la mayoría de formatos de las ARLs que tienen para investigación se basan en esta guía de la 3701 como tal. Entonces, de alguna manera, el hecho de que no esté circulando no significa que no la podamos utilizar como una herramienta, porque al no ser una norma como la 4272, la 1072 como tal, que no esté derogada, pues se puede utilizar como herramienta. Segundo, Erika, es que la NTC 3701 no es una metodología de investigación de accidentes. Claro que no es una metodología, es una guía para tomar información, para alimentar una investigación de accidentes de trabajo. Entonces, lo que por lo general yo hago es que cojo la 3701, que es esta que ustedes ven acá en el anexo C, y empiezo a analizar las causas básicas, causas inmediatas, dentro del contexto de los factores, etcétera. Y esto me va ayudando un poco a pensar en el ejercicio de qué fue lo que pasó dentro de las causas que estoy analizando. Pero insisto, no es que lo utilicemos como una metodología, sino que apoya un esquema metodológico de investigación y adicional a eso, pues es una herramienta que nos puede funcionar. Aclarado este punto, vamos con el contexto. Entonces, acá tengo un accidente de trabajo de una tarea de alto riesgo asociado a trabajo en alturas que terminó involucrando la parte eléctrica, aunque el trabajador no estaba haciendo trabajos eléctricos como tal. Les explico el contexto. Perdón, Kelly Joana, la ARL recomienda que la metodología de los 5 por qué sea para los, aquí, ya te leo bien la pregunta, sea para los accidentes leves. Ok, ¿qué es lo que pasa? Muchos asesores de ARL, inclusive los nuestros de nuestra compañía Positiva Compañía de Seguros, pues hacen sus recomendaciones y de su contexto dentro de su mejor criterio y el apoyo que brindamos como compañía y como asesores a todo el personal. Pero la decisión finalmente es tuya bajo lo que a ti te quede más fácil y funcional
dentro del cumplimiento legal con las herramientas que puedas tener. Yo personalmente utilizo la misma metodología para todo porque pues es enredarme que si es grave o que si es leve, que si es incidente, accidente, entonces un montón de metodologías y eso puede llegar a confundir al personal. Pero tú puedes definir 5 porqués para accidentes leves, metodología de árbol de causas para accidentes más severos o más complejos o algo, eso lo defines tú. Si tú coges la asesoría del concepto del asesor, está bien, no pasa nada. Lo importante es que hagas la investigación y que hagas la investigación, detectes las causas y establezcas controles bajo la metodología que tú quieras. Si quieres tener 3 metodologías, que sí es importante que en el formato de la investigación no revuelvan, porque es que he encontrado formatos donde está la espina de pescado por un lado, la figura del árbol por el otro y el 5 por qué por el otro, entonces tienden a confundir al personal investigador, al equipo investigador. Retomando, entonces, tengo este accidente de trabajo acá. Entonces, el señor es un trabajador, 4:30, 5 de la tarde, ya estaban terminando, estaban dejando el andamio armado, porque estaban pintando una fachada de esta infraestructura. Ya les faltaban unos metros para terminar, entonces dijeron, dejemos armado el andamio hasta arriba, ya que hoy no alcanzamos a terminar y mañana llegamos solo a pintar y no a armar el andamio. Listo. 4 o 5 de la tarde, empiezan a armar ahí como el andamio. Y si ustedes se dan cuenta, esta red de media tensión está acá asociada al evento, no estaba para ese lado, sino estaba para el otro lado. O sea, estaba casi pegada al andamio como tal. Ahí ya es porque después la movieron, obviamente, por el accidente que pasó. Entonces, había un contacto muy cercano, una distancia muy cercana, no se mantuvo distancia de seguridad, no se hizo un análisis como tal, y el trabajador al subir el andamio, entonces él está subiendo allá su paral de andamio, y el paral que es pesado se le va hacia atrás, le gana como en fuerza por gravedad, se le va hacia atrás y ¡pum! Hace contacto con las líneas de media tensión, le genera descarga al trabajador, estaba conectado y en plataforma, no cae de alturas, pero sí tiene una descarga que le genera quemaduras de segundo grado en el 19% del cuerpo como tal. Entonces tenemos un accidente grave que está asociado a trabajo en alturas como tarea de alto riesgo, pero consecuencia de contacto eléctrico. Insisto, él no estaba haciendo trabajo eléctrico, nada que ver, pero no se hizo un análisis de la cercanía o la distancia de seguridad en la parte eléctrica como tal. Aquí vemos, si ven acá, esta maderita que está acá, estaba girado para este lado. Entonces, digamos que estaba más cerca. Aquí fue que ya después del evento se llamó a la empresa de energía y se mandó correr para que no tuviéramos este tipo de situaciones. Entonces, dentro del contexto, entonces, ¿qué hice yo o qué estoy haciendo yo en este ejercicio? Entonces, me voy a la 3701 porque para ponerme a pensar me demoro mucho pensando en lluvia de ideas y organizando esa estructura mejor, pues, ¿para qué me invento lo que ya está inventado? Entonces, me voy a la 3701 y en la 3701 me habla de causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas están asociadas a factores personales, factores del trabajo, y las causas inmediatas a condiciones y actos, ¿ok? Entonces empiezo a buscar, bueno, yo dentro del análisis que tengo, entonces digo, bueno, ¿qué me dice la 3701? Bueno, entonces factores personales, y empiezo, altura, peso, no, capacidad de movimiento, no, y empezamos a analizar entre todos cada uno de los numerales que está acá para poder asociarlo a una de las causas que necesito identificar para poder establecer el control. Entonces aquí, de alguna manera, haciendo el ejercicio, empiezo, busco en la GNSS y digo, ok, falta de conocimiento. En ese momento no se había hecho una capacitación al personal con relación a las distancias de seguridad que se deben mantener. Tal vez el trabajador, al ver que estaba muy cerca armando el andamio, oiga, estoy muy cerca, no puedo armar el andamio acá, ¿sí? Entonces el trabajador manifiesta, pues es que nosotros armamos el andamio, pero pues que tuviéramos en cuenta una distancia de seguridad o algo, pues no estábamos pegados como tal, pues no lo vimos relevante porque estaban dos, el señor accidentado y un compañero. Y reentrenamiento insuficiente. Ahí en el ATS es muy importante cuando se haga el ATS socializar y divulgar todas las condiciones de riesgos para poder atacar esta situación o identificar en el contexto. Dentro de los factores del trabajo, miren que aquí hay un importante, supervisión y liderazgos deficientes, mire que sí está asociado, digamos, como a una causa básica en este escenario como tal, pero fíjense que ahí habla de identificación y evaluación deficiente de la exposición a pérdidas. Cuando analizamos la matriz de peligros de este contratista, no tenía contemplado la condición de riesgo eléctrico asociado a un trabajo en alturas. Entonces, hay una mala identificación de peligros, no se evalúa el riesgo, por lo tanto no se establecen controles. Entonces, ahí estamos hablando de una deficiencia inadecuada. Falta de conocimiento, trabajo y supervisión. Si yo estoy ahí en el sitio armando y veo la condición que me está dando la parte eléctrica, hey, no podemos armar acá.
paremos, llamemos a la empresa que mueva la red o miremos qué otra opción tenemos. No, pero es que tenemos que trabajar, ¿cómo me va a decir hasta ahorita? Mire que esta empresa de energía se demora, no sé, 15 días en venir y yo tengo que pintar, etcétera. Entonces, por eso es muy importante el análisis preoperacional. Es decir, nosotros en la investigación del accidente nos arroja, en este caso, que se debió contemplar esta condición de riesgo para haber llamado con tiempo a la empresa de energía para que o protegiera la red o hiciera lo que hizo, que fue girar de este lado para este lado y darle un poco más de distancia al trabajador, asociado a que hay una causa que tenemos asociada como tal y es ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas, que estaría asociado a causas inmediatas en condiciones. ¿Por qué? Porque el trabajador, el compañero de abajo le pasa el paral, lo suben con una manila y él arriba solo con el paral empieza a armar. Entonces vemos que en esta situación se deben tener dos personas arriba armando el andamio para que le dé soporte uno al otro, no necesariamente el que es que en alturas mínimas son dos, yo tenía dos, el de abajo y el de arriba, pero fíjense que el de abajo le pasa muy bien, pero el de arriba estaba solo y el paral le ganó en peso, en fuerza y se fue contra las redes de media tensión. Entonces, bajo ese contexto, para eso sirve mucho la NTC 3701 para ir armando este arbolito como tal y poder encontrar cuál es esa causa básica, cuál es esa causa inmediata que necesitamos. Entonces, dentro del análisis tenemos quemaduras del 10 al 19% del cuerpo, que es un accidente grave como tal, y hacemos el análisis con cada una de las opciones que me presenta la NTC 3701 y voy armando mi árbol de causas asociado a ese evento como tal. Entonces voy a mirar acá. Dice por acá Judy Stephanie, y en caso de que el accidentado sea un contratista, ¿cómo se debe proceder y cuáles son mis responsabilidades frente a ello? Muchas gracias, Stephanie, por tu pregunta. Recuerden que nos establece el 1072 en contratación. Nosotros debemos obligar o exigir a nuestros contratistas a que cumplan con todo lo que dice el sistema de gestión, así como nos toca a nosotros, ellos deben cumplir. Entonces, en este caso es un contratista, como nos pasó a nosotros con esta empresa, era un contratista, la investigación la debe hacer el contratista, es cierto, pero la empresa usuaria, en este caso el contratista más grande, debe participar, supervisar, apoyar y estar al tanto de la investigación porque al finalmente son solidarios dentro del proceso jurídico que se pueda llevar. Por acá me dice Adriana Muñoz, en el caso de un accidente de tránsito, la empleada es atendida por el SOAT y el hospital donde asiste le genera una incapacidad. ¿De quién la responsabilidad de transcribir la incapacidad teniendo en cuenta que no es un accidente laboral? Ojo, Adriana, sí, ojo, dentro del contexto, me dices que es una empleada, asumo que tuvo un accidente de tránsito. Si es un accidente de tránsito en el que ella iba en un vehículo de la empresa o un vehículo suyo que la empresa le paga un rodamiento, se categoriza como accidente de tránsito, sí, pero sí es un accidente de trabajo. Por lo tanto, la ARL es quien debe responder. Pero si la empleada va en el bus, digamos, vive en Chía y va para Bogotá y va en la flota y se accidenta la flota antes de llegar a la empresa sin que estaba haciendo ninguna actividad para la empresa, efectivamente no sería un accidente de trabajo y se maneja entre el SOAT y la EPS como tal porque sería un tema de origen común. Pero si en este caso ella iba de Chía para Bogotá porque el jefe le pidió que viniera a Chía a pagar unas cosas de un proveedor y se devolviera para la oficina, de alguna manera ahí yo tengo una orden del empleador, pero el vehículo no es suministrado por la empresa, es suministrado por el servicio público. Entonces ahí tenemos que tener claridad si sería o no accidente de trabajo. Entonces, Adriana, en este caso espero haberte dado un panorama mejor con el ejercicio. Andrés Felipe me dice, por ejemplo, un riesgo estructural. Andrés Felipe, no sé si me contextualizas un poco más. Ok, bueno, no veo más preguntas por acá. En ese orden de ideas, esta sería la estructura del árbol de causas para la investigación de un accidente de trabajo. Bajo la metodología que ustedes definieron o que definimos en este escenario que es árbol de causas como tal, y podemos tener apoyo de otros escenarios como la NTC 3701, lluvia de ideas y demás mecanismos que podamos utilizar para alimentar este árbol como tal. Aquí les dejo un tema de sanciones, obviamente no alcanzamos por tiempo, pero ahí les quedan las memorias bajo lo establecido. Sin embargo, la 1401 establece que el incumplimiento de lo establecido en la
en la resolución está asociada a sanciones de acuerdo al decreto 1295. ¿Y qué me dice el decreto 1295 que fue modificado por la 1562, ese artículo que mencionan acá? Multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, si yo no investigo un incidente, puedo tener una multa de este tipo. Si yo no investigo el accidente bajo una metodología, o sea, no utilizo una metodología para investigar el accidente como tal, tengo un incumplimiento. Si no reporto en los tiempos en los que establece la norma, tengo un incumplimiento. Entonces, ojo con ese tema de sanciones. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Qué pena que no me alcanzó el tiempo para hablarles un poco más de sanciones, pero ahí les quedan las memorias. Somos 620 personas el día de hoy. Qué rico que nos hayan acompañado. Y bueno, vámonos sin más preámbulo. Acá les dejo memorias, bibliografía para que la puedan consultar. Y vámonos con el sondeo a ver cómo nos fue. Claro que sí, ingeniera. Nos vamos con nuestro último sondeo. Nuestra primera pregunta, la metodología árbol de causas permite determinar A, causas del accidente, B, responsables del accidente. Me pregunta Emeilandis, si el trabajador se accidentó en su casa y no explicó en el lugar donde lo atendieron que fue en su casa, ¿qué hay que hacer? Hay mucho contexto, ¿no? Si está bajo la modalidad de trabajo en casa o de teletrabajo, digamos que se consideraría un centro de trabajo y se debe manejar de acuerdo a las normativas en investigación de accidente de trabajo. Pero si se accidenta en su casa como tal, un tema de origen común, pues en teoría tú no deberías hacer investigación de accidente de trabajo porque no es laboral. Bueno, nuestras respuestas quedaron así. A, causas del accidente con un 98%. B, responsable del accidente con un 2%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muchas gracias, muy bien. Efectivamente, cualquier metodología, incluyendo árbol de causas, el enfoque debe ser hallar las causas del accidente para poder establecer controles y evitar repetitividad como tal. No se buscan otro objeto que no sean las causas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La metodología árbol de causas se basa en A, hechos probables, B, hechos probados. Hay un ejemplo que me pone Denis Gómez. Yo tuve un caso, el maestro de obra se accidenta bajando de la obra hacia su casa y me avisan para que le haga el reporte. Pero como estaba en su propio medio de transporte, yo les dije que iba para su casa, no por orden del ingeniero, entonces no contaría como accidente de trabajo. Claro, tienes toda la razón, es importante que tengan esos criterios muy claros, porque sí, ha pasado, es que yo iba salí de la obra y me accidenté, pero ojo, ya no estabas en la obra, no estabas cumpliendo una función de la empresa, no estabas bajo orden del empleador, no estabas en horario, pues ya no sería de origen laboral, sería de origen común, ¿ok? Nuestras respuestas fueron las siguientes. A, hechos probables con un 35% y B, hechos probados con un 65%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, subimos un poco, nos quedó un poco más claro a la mayoría de asistentes. Efectivamente, todas las metodologías, incluyendo árbol de causas, se basan en hechos probados, no en hechos probables. Los que aún tengan dudas, porque pues no, es que a mí la probabilidad, porque es que si la GTC 45 habla de probabilidad, ¿yo por qué no voy a analizar la probabilidad? Claro, porque es que el análisis de probabilidad en la predicción de los riesgos que vas a tener es una proyección que tienes, ahí evalúas probabilidad, pero cuando ya es un hecho causado, no puedes supeditarte a probabilidad, sino a lo probado, a lo elemento real, porque ya fue un hecho causado como tal. Entonces, muy bien por la pregunta, la respuesta asociada a hechos probados. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La metodología árbol de causas se concentra en A, evidencias, B, procedimientos. Me pregunta Marisabel si el accidente se presenta a las 7:58, ingresando al sitio de trabajo, pero el horario de 8 a 12 se considera accidente de trabajo. En este caso, bajo lo que tú me explicas, no, porque él no ha ingresado a laborar y no está en su horario laboral, entonces no se consideraría accidente de trabajo. Diferente es que él entra a las 8, pero el jefe le pidió que a las 7 de la mañana fuera a traer una herramienta que se necesita y él viene hacia la obra trayendo la herramienta, se accidenta. No es su horario laboral, pero sí está bajo órdenes del empleador cumpliendo una función para la empresa, ahí sí se consideraría accidente de trabajo.
¿Cómo nos fue? Ok. Nuestras respuestas, no, aquí estoy. Nuestras respuestas fueron las siguientes. A, evidencias con un 76%, B, procedimientos con un 24%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Perfecto. Siempre tenemos que basarnos en las evidencias, por eso se hablan de hechos probados. ¿Cómo lo hizo? Si fue de derecha, izquierda y todo es un elemento importante para la investigación, pero de alguna manera u otra la evidencia es lo que me arroja el resultado. Voy a robarme un minutico porque acá me hacen una pregunta Ángela Díaz. Trabajando como conductor se presenta un accidente de tránsito, al momento de atención me lo reciben por SOAT y no por ARL. Claro, porque es que hay un acuerdo, un convenio, un tema entre aseguradoras, porque la ARL y la del SOAT son aseguradoras. Efectivamente, aunque es un accidente de trabajo porque es un conductor, lo atienden por SOAT porque el recurso económico sale del SOAT. Pero si se acaba ese recurso, digamos que los 400 millones se acaban del SOAT, empieza a cubrir la ARL como tal. Pero el hecho de que sea un accidente de tránsito que lo cubra por SOAT no significa que no sea laboral y que no se tenga que investigar bajo el contexto que tú me preguntas, Angelita. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos el 27 a la misma hora con otra conferencia como esta. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, muchísimas bendiciones para todos en esta semana. Muchas gracias, ingeniera Erika. Agradecemos por su intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos! Así es, no esperes más, reserva el espacio para que puedas participar junto con tu empresa, escanea el código QR que aparece en pantalla o copia el enlace en la sesión de preguntas y selecciona la ciudad de tu interés. Recuerda que es totalmente gratis. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación activa y el entusiasmo con el que han aprobado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o seguirnos a través del canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el QR o copiando el enlace desde su celular. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching, deseándoles un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral,
sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.